Lucas, después de 22 años juntos, he decidido que quiero vivir mi verdad. Voy a separarme de ti. Las palabras de Sara resonaron en el elegante restaurante Magnolia Springs, donde celebrábamos la graduación de nuestro hijo Daniel en ingeniería mecánica. 43 invitados, nuestros amigos más cercanos, familiares, compañeros de trabajo, dejaron de hablar al instante. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. El sonido de las copas al posarse sobre las mesas creó un silencio incómodo que cortó el ambiente festivo como una navaja. Sara estaba de pie junto a mi silla, con su impecable vestido azul marino y su cabello rubio perfectamente peinado para la ocasión. Ella sostenía una copa de champán, como si estuviera haciendo un brindis. Pero sus palabras habían convertido la celebración en un tribunal público. Todos esperaban mi reacción. Las lágrimas. El shock. La humillación total ante personas que nos conocían desde hacía décadas. En cambio, sonreí. Enhorabuena por tu honestidad, Sara. Mi voz sonó tranquila, controlada. Me llamo Lucas Mitchell. Tengo 48 años y, hasta este momento, creía que estaba casado con una mujer íntegra. Sara parpadeó varias veces, claramente desconcertada por mi reacción. Ella esperaba que yo suplicara, que hiciera una escena, que confirmara ante todos los presentes la historia que ella había construido cuidadosamente. Lucas, el marido negligente que perdió a su esposa por no prestarle suficiente atención. Durante 2 décadas, yo había sido el proveedor dedicado. Trabajé como asesor financiero, construyendo una empresa sólida mientras Sara se encontraba a sí misma a través de varios cursos de arte, terapias alternativas y grupos de autoayuda. Pagué todo sin cuestionar nada, creyendo que estaba apoyando los sueños de la mujer que amaba. Daniel, nuestro hijo de 24 años, estaba sentado a mi derecha, todavía con su birrete de graduación. Su expresión se había congelado en horror absoluto. En los últimos meses, lo había protegido de la verdad sobre lo que había descubierto, para no afectar su último semestre. Al otro lado del restaurante, pude ver a Marcus Henley, el entrenador personal de 34 años con el que Sara había estado entrenando durante 8 meses. Él estaba sentado en una mesa discreta, claramente incómodo, evitando el contacto visual. El mismo Marcus que venía a nuestra casa para sesiones de yoga, cuando yo estaba trabajando. Los mismos amigos que nos rodeaban, algunos de los cuales incluso le sonrieron cálidamente a Marcus cuando llegó, aparentemente sabían de la aventura desde hacía meses. Nadie tuvo la decencia de decírmelo. Con calma, saqué un sobresellado del bolsillo interior de mi chaqueta. Lo dejé con delicadeza junto al plato de Sara. ¿Qué es eso?, preguntó ella, con su confianza empezando a tambalearse. Algo para que leas más tarde, respondí, manteniendo un tono sereno. Me volví hacia Daniel, cuyo rostro estaba pálido como el papel. Le agarré la mano con firmeza. Hijo, estoy muy orgulloso de ti. Este día sigue siendo tu gran logro. Me levanté, me ajusté la corbata y me dirigí a los invitados atónitos. Por favor, disfruten de la comida. Les deseo a todos una tarde maravillosa. Con eso, caminé hacia la salida del restaurante, manteniendo la postura erguida, sintiendo 43 pares de ojos siguiéndome. La pesada puerta se cerró detrás de mí, ahogando el inicio de los murmullos ansiosos que comenzaban a extenderse por las mesas. Afuera, el calor de junio en Atlanta me golpeó como una pared, pero por primera vez en meses, podía respirar libremente. Detrás de mí, escuché que la puerta del restaurante se abría violentamente, seguida por la voz de Sara, ahora aguda y desesperada. Lucas, ¿qué diablos es esto? ¿Qué has hecho? Seguí caminando, permitiéndome una pequeña sonrisa. El sobre que le había entregado a ella solo contenía el comienzo de mi respuesta, una respuesta que había estado planeando meticulosamente durante 4 meses. Siempre había sido el estratega de nuestra relación. Mientras Sara soñaba y gastaba, yo mantenía la estabilidad que nuestra familia necesitaba. Fui yo quien invirtió en la educación de Daniel cuando Sara quería gastar nuestros ahorros en un retiro de despertar espiritual de 3 meses en Costa Rica. Fui yo quien trabajó fines de semana extra para mantener nuestro nivel de vida cuando ella decidió que necesitaba explorar su creatividad, abriendo una tienda de artesanía que duró exactamente 5 meses. Mis propios sueños, como ampliar mi consultoría, viajar por Europa o escribir el libro sobre planificación financiera que siempre había querido, quedaron perpetuamente en un segundo plano. Cuando Daniel se gradúe, me decía a mí mismo. Cuando Sara se estabilice. Hace 3 meses, noté inconsistencias en nuestros extractos bancarios. Pequeñas transferencias, pero regulares,
a una cuenta que no reconocía. Después de 20 años gestionando nuestras finanzas familiares, esas irregularidades me llamaron la atención. Podría haber confrontado a Sara inmediatamente, pero algo me detuvo. Quizás fue la intuición, o quizás fue el creciente distanciamiento entre nosotros durante el último año. En lugar de eso, comencé una investigación silenciosa. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Si estás siguiendo esta historia de traición y descubriendo cómo una humillación pública puede convertirse en el mayor giro en la vida de alguien, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo se desarrollará esta venganza meticulosamente planeada. Porque lo que Sara no sabía era que yo ya estaba 3 pasos por delante. Sara no era una mujer mala por naturaleza. Era algo peor, una mujer que había aprendido a usar su fragilidad como arma de manipulación. Durante 22 años, la vi convertir cada sueño abandonado en una excusa para gastar nuestro dinero. La tienda de manualidades que necesitaba capital inicial cerró en 5 meses, dejando un agujero de $15,000 en nuestro presupuesto. El curso de coaching de vida que cambiaría su vocación duró 3 semanas antes de que decidiera que no era su energía. Pero Marcus Henley representaba algo diferente. Él no era solo otro capricho pasajero de Sara. Marcus tenía 34 años, un cuerpo esculpido y esa confianza arrogante de alguien que nunca ha trabajado un solo día en una oficina. Sus sesiones de yoga en nuestra casa siempre tenían lugar cuando yo estaba cerrando contratos importantes, trabajando los fines de semana o viajando para expandir mi consultoría. Sara lo contrató hace 8 meses, alegando que necesitaba reconectar con su cuerpo después de los 40. Lo que realmente estaba haciendo era reconectar con un hombre 14 años más joven que veía en ella la oportunidad de una vida financieramente estable. Descubrí el verdadero alcance de la traición hace 4 meses, pero las señales estaban ahí mucho antes. Sara comenzó a hacer ejercicio religiosamente, algo que había evitado durante toda nuestra década de matrimonio. Se compró ropa nueva, se cambió el peinado y comenzó a usar maquillaje elaborado para sus sesiones de entrenamiento en casa. Cuando le pregunté por el gasto excesivo en ropa deportiva de diseño, me acusó de intentar controlar su viaje de autodescubrimiento. Cuando le pregunté por qué necesitaba un entrenador personal si teníamos un gimnasio completo en casa, me dijo que estaba saboteando su crecimiento personal. La investigación real comenzó cuando noté transferencias de $1,500 al mes a una cuenta de la que nunca había oído hablar. Como asesor financiero especializado en auditorías, estos patrones me resultaban obvios. Contraté a un investigador privado, discretamente, utilizando una cuenta personal que Sara desconocía. Lo que descubrí fue devastador. Sara no solo estaba teniendo una aventura. Ella estaba financiando por completo la vida de Marcus. El apartamento que él compartía con un amigo, lo pagaba ella en su totalidad. El coche nuevo que él se había comprado, financiado con transferencias de nuestra cuenta conjunta. Los viajes de trabajo que Sara hacía cada mes para conferencias de bienestar, eran escapadas románticas a destinos que yo, sin saberlo, estaba pagando. Peor aún, Marcus no era el primero. En los últimos 5 años, Sara había tenido al menos 3 relaciones extramatrimoniales, cada una financiada con el dinero que yo ganaba trabajando 12 horas al día para mantener nuestro nivel de vida. El instructor de pilates de 2019, el terapeuta de cristales de 2020, el coach nutricional de 2021. Todos hombres más jóvenes, todos financiados con transferencias regulares que Sara clasificaba como inversiones en bienestar cuando revisaba nuestros extractos bancarios. Ella había convertido nuestra cuenta conjunta en su fondo personal para relaciones extramatrimoniales. Pero la humillación pública de hoy no fue impulsiva. Fue calculada. A través de los mensajes de texto a los que pude acceder, descubrí que Sara y Marcus habían planeado este momento durante semanas. Querían que quedara devastado públicamente, que reaccionara de forma emocional ante nuestros amigos y familiares. La narrativa que pretendían construir era simple. Lucas, el marido workaholic que descuidó a su esposa, finalmente enfrentándose a las consecuencias de sus prioridades equivocadas. Sara quería que yo suplicara. Quería lágrimas, desesperación, una escena dramática que validara su decisión ante todos los que nos conocían. Lo que ella no sabía era que yo había descubierto algo mucho más devastador que sus transferencias bancarias secretas. Durante mi investigación, encontré conversaciones entre Sara y Marcus sobre sus planes tras el divorcio. No solo estaban planeando un futuro juntos, sino que estaban planeando un futuro financiado en su totalidad con mi pensión alimenticia.
Marcus había investigado meticulosamente las leyes de divorcio de Georgia. Sabían exactamente cuánto podría recibir Sara y ya habían hecho planes detallados sobre cómo gastar cada centavo. La casa que pensaban comprar. Los viajes que harían. El negocio que Marcus quería abrir. Una cadena de gimnasios financiada con el dinero de mi divorcio. Sara había convertido nuestra separación en un proyecto de inversión. ¿Lo peor de todo? Nuestros amigos lo sabían. Jennifer, la mejor amiga de Sara desde hacía 15 años, no solo conocía a Marcus, sino que ella misma los había presentado. Tom y Rebecca, con quienes pasábamos todas las vacaciones, habían organizado cenas a las que invitaban a Marcus mientras yo trabajaba. La humillación no comenzó hoy en el restaurante. Llevaba meses sucediendo, con medio Atlanta susurrando sobre el pobre Lucas, que no sabía que su esposa lo estaba engañando públicamente. Mientras conducía a casa después de salir del restaurante, mi teléfono sonó sin parar. Daniel llamaba desesperadamente. Sara enviaba mensajes furiosos exigiendo explicaciones sobre el sobre. Hasta Jennifer tuvo la osadía de enviarme un mensaje. Lucas, quizá deberían hablar como adultos. Lo ignoré todo. Porque lo que ninguno de ellos sabía era que el sobre que le había entregado a Sara solo contenía una pequeña muestra de lo que había descubierto. Era como mostrar la punta de un iceberg, sabiendo que el 90% permanecía oculto bajo la superficie. Sara había subestimado fundamentalmente una cosa sobre mí. Yo no era solo un consultor financiero competente. Era un experto en rastrear activos ocultos, descubrir fraudes financieros y documentar pruebas de mala fe en transacciones complejas. Las habilidades que había desarrollado auditando empresas deshonestas durante 2 décadas ahora se aplicarían a mi propia vida personal. El juego acababa de empezar y Sara aún no tenía ni idea de las reglas. 3 horas después de salir del restaurante, mi teléfono había registrado 47 llamadas perdidas y 83 mensajes de texto. Sara, Daniel, nuestros amigos, incluso mi madre había llamado después de que alguien le contara el drama de la graduación. Ignoré todas las llamadas. En su lugar, me detuve en el Starbucks cercano a nuestra casa y abrí mi portátil. Durante 2 décadas construyendo mi consultoría financiera, aprendí que las personas revelan más sobre sí mismas en momentos de pánico que en años de convivencia normal. Sara estaba en pánico total. Los mensajes comenzaron de forma educada. Lucas, tenemos que hablar como adultos. Rápidamente se volvieron desesperados. Por favor, llámame. Podemos resolver esto. Y finalmente se tornaron amenazantes. No puedes humillarme así públicamente y salir impune. Pero fue el mensaje número 81 el que confirmó mis sospechas más oscuras. Has olvidado que sé lo de tus problemas de depresión de 2018. Ten cuidado con lo que haces o todos sabrán lo inestable que eres en realidad. Sara estaba dispuesta a utilizar mi crisis de salud mental, resultado del estrés de trabajar en 3 empleos para financiar su fase de autodescubrimiento, como chantaje emocional. Ya no se trataba de un divorcio. Era una guerra psicológica. Mi teléfono vibró con una llamada de Daniel. Esta vez, contesté. Papá. Su voz era ronca, claramente alterada. ¿Qué diablos está pasando? Mamá está diciendo cosas que no tienen sentido. Ella dijo que te volviste loco, que la chantajeaste de alguna manera. Daniel, respondí con calma, ¿confías en mí? Claro, pero... Entonces confía en que todo se aclarará muy pronto. Tu madre y yo tenemos que resolver algunos asuntos de adultos. Esto no tiene nada que ver contigo. Pero papá, ella dice que puedes hacer algo peligroso. Quiere que vaya a casa a ver si estás bien. Sonreí irónicamente. Sara estaba tratando de usar a nuestro propio hijo como peón en su juego de manipulación. Estoy perfectamente bien, Daniel. De hecho, nunca he estado mejor. Pero necesito que entiendas una cosa. En los próximos días, tu madre puede contarte historias sobre mí. Algunas pueden incluso tener algo de verdad distorsionada. No creas todo lo que oigas. Papá, me estás asustando. No tienes por qué tener miedo. Solo recuerda que hay 2 versiones de cada historia. Y pronto conocerás la mía. Cuando colgué, había llegado una nueva oleada de mensajes. Esta vez no eran solo de Sara. Jennifer, Tom, Rebecca, prácticamente todo nuestro círculo social se había convertido en una caja de resonancia para la versión de la historia que Sara estaba difundiendo. Según sus mensajes, yo había amenazado a Sara públicamente, estaba teniendo un brote y necesitaba ayuda profesional inmediata. Lo más perturbador era lo fácilmente que nuestros amigos se habían creído esa historia.
Personas que me conocían desde hacía 2 décadas, que sabían de mi historial de estabilidad y responsabilidad, estaban aceptando sin cuestionar que me había convertido en una amenaza peligrosa. Fue entonces cuando me di cuenta de algo devastador. Sara no solo había planeado dejarme. Ella había planeado destruir completamente mi reputación en el proceso. Los mensajes de preocupación de nuestros amigos seguían un patrón sospechoso. Todos mencionaban mi inestabilidad emocional de 2018. Todos sugerían que podía ser peligroso cuando me sentía acorralado. Todos ofrecían apoyo a Sara durante ese momento difícil. Sara había pasado meses preparando el terreno, sembrando dudas sobre mi salud mental para que, cuando llegara el momento de su gran salida, ella pareciera la víctima de un marido inestable. Mi teléfono volvió a sonar. Marcus. Contesté al segundo tono. Escucha, tío. Su voz joven intentaba sonar intimidante. Tienes que dejar de acosar a Sara. Ella está aterrorizada por tus amenazas. ¿Amenazas? Mantuve mi voz neutra. ¿Qué amenazas concretas he hecho, Marcus? Sabes muy bien lo que has hecho. Todo ese numerito en el restaurante. ¿Estabas allí, Marcus? ¿En el restaurante? Silencio. Se había delatado. Interesante, continué. Sara dijo que aún no tenía ningún tipo de relación. Pero tú estabas allí, viendo cómo ella anunciaba públicamente que iba a dejarme. Casi como si lo hubieran planeado juntos. Ella, mira, tío, esto no tiene nada que ver conmigo. Tiene mucho que ver contigo, Marcus. Especialmente teniendo en cuenta que te has beneficiado económicamente de nuestro matrimonio durante 8 meses. Otro silencio. Más largo esta vez. No sé de qué estás hablando. $1,500 al mes. Transferidos de nuestra cuenta conjunta a tu cuenta personal. Un apartamento con alquiler controlado en Midtown que está a tu nombre, pero que se paga mediante transferencias automáticas que Sara configuró. El BMW que compraste en marzo con un préstamo preaprobado basado en los ingresos de ella. Podía oír cómo se aceleraba su respiración al otro lado de la línea. Eres muy listo, Marcus. Encontraste a una mujer de 48 años pasando por una crisis de mediana edad. La convenciste de que financiara toda tu vida mientras planeas robarme la mitad de mis bienes a través del divorcio. Muy impresionante para alguien que nunca ha mantenido un trabajo durante más de 6 meses. No puedes probar nada de eso. Puedo probarlo todo. Y probaré mucho más que eso. Colgué antes de que él pudiera responder. Fue en ese momento, sentado en Starbucks mientras mi vida social se derrumbaba a través de mensajes de texto, cuando tomé una decisión irreversible. ¿Sara quería una guerra? Ella tendría una guerra. Pero había subestimado fundamentalmente a quien se enfrentaba. Durante 2 décadas, me había labrado una reputación basada en una especialidad muy concreta: descubrir dónde escondía la gente sus secretos financieros más oscuros. Sara y Marcus habían cometido el error de convertir mi propia vida en un caso de auditoría forense. Y yo estaba a punto de tratarlos exactamente como trataba a todos los demás defraudadores que se cruzaban en mi camino profesional. Abrí una nueva hoja de cálculo en mi portátil y empecé a catalogar sistemáticamente todas las pruebas que había recopilado en los últimos 4 meses. Transferencias bancarias. Mensajes de texto. Informes del investigador privado. Fotografías. Grabaciones de audio. Pero eso era solo el principio. El sobre que le entregué a Sara solo contenía una pequeña muestra: los papeles del divorcio y pruebas superficiales de transferencias no autorizadas. Era como mostrar la punta de un iceberg mientras se mantenía el 90% oculto bajo la superficie. Lo que Sara aún no sabía era que había descubierto mucho más que sus transferencias a Marcus. Había descubierto lo de Tom Reynolds. Nuestro contable desde hacía 12 años. El hombre al que confiábamos cada detalle de nuestras finanzas personales y empresariales. El mismo Tom que había asesorado a Sara sobre cómo estructurar sus transferencias para que parecieran gastos legítimos de bienestar. El mismo Tom que había creado una cuenta corporativa fantasma a través de la cual Sara canalizaba dinero a Marcus sin dejar rastros evidentes en nuestros extractos principales. El mismo Tom que, durante nuestra última reunión trimestral, me había mirado directamente a los ojos y me había confirmado que nuestras finanzas estaban perfectamente organizadas, cuando sabía perfectamente cómo mi esposa me estaba robando sistemáticamente. La traición de Sara dolía. La complicidad de nuestros amigos era humillante. Pero la participación activa de Tom en el fraude, eso era criminal. A través de los registros bancarios a los que pude acceder legalmente como cotitular de las cuentas,
descubrí que Tom había creado una elaborada estructura de transferencias cruzadas. Sara no solo estaba transfiriendo $1,500 al mes a Marcus. Ella estaba transfiriendo $5,000 al mes a través de múltiples cuentas, todas ellas camufladas como gastos corporativos de mi propia consultoría. Seminarios de desarrollo personal. Consultoría de marketing. Equipo de oficina. Cada transferencia parecía legítima por separado, pero cuando se analizaban en conjunto, revelaban un patrón sistemático de desvío de fondos. Tom estaba cobrando un porcentaje por cada transferencia de consultoría especializada que costaba $300 al mes de nuestros propios recursos. Mi esposa y mi contable me estaban cobrando literalmente por el privilegio de robarme. Cerré el portátil y llamé a mi abogado personal, James Morrison, que trabajaba en otro bufete y no tenía ninguna relación con Tom ni con Sara. James, necesito concertar una reunión urgente. Y voy a necesitar que me recomiendes a un especialista en delitos financieros. Lucas, ¿estás bien? He oído algunos rumores sobre... Los rumores son irrelevantes. Necesito ayuda profesional para documentar un fraude conyugal y la participación de terceros en una apropiación indebida. Silencio al otro lado de la línea. James había sido mi abogado durante 15 años. Él sabía que yo no hacía acusaciones a la ligera. ¿De qué cantidades estamos hablando? Aproximadamente $200,000 en los últimos 3 años. Dios mío, Lucas. ¿Estás seguro? Tengo toda la documentación. ¿Y James? La cosa va a empeorar antes de mejorar. Concerté la reunión para el día siguiente y volví a casa por primera vez desde la humillación en el restaurante. Sara estaba en la sala, claramente esperándome. Se había cambiado el vestido elegante por una bata de seda, tenía el pelo suelto y el maquillaje corrido. La imagen perfecta de una esposa devastada por la separación. Lucas, comenzó ella, con ese tono vulnerable que solía usar cuando quería algo, tenemos que hablar como adultos. Me senté en el sillón frente al sofá donde ella estaba, manteniendo una distancia física deliberada. Te escucho. Sé que estás dolido. Sé que la forma en que anuncié nuestra separación fue inapropiada. Pero tienes que entender que me he sentido descuidada durante años. Ahí estaba el discurso que había ensayado. La esposa incomprendida del marido workaholic. Marcus es solo. Él me hace sentir viva de nuevo. Me recuerda quién era antes de convertirme solo en tu esposa y la madre de Daniel. Y las transferencias bancarias. Ella parpadeó varias veces, momentáneamente desconcertada. ¿Qué transferencias? $5,000 al mes, canalizados a través de cuentas corporativas fantasma, para financiar tu relación con Marcus. El rostro de Sara se quedó sin color. Yo, no sé de qué estás hablando. Tom Reynolds lo sabe. Él estructuró todo el plan. Sara se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. Estás exagerando. Solo fueron unas pequeñas ayudas. Marcus estaba pasando por dificultades financieras. $200,000 no son pequeñas ayudas, Sara. Ella se dio la vuelta y, por un momento, vi un destello de la verdadera Sara. No era la esposa vulnerable ni la mujer en crisis existencial. Era la fría calculadora que había orquestado un elaborado fraude durante años. La mitad de ese dinero es mío por derecho, dijo ella, con la voz desprovista de toda simulación de fragilidad. Llevamos 22 años casados. Contribuí a construir tu empresa. Contribuiste quedándote en casa mientras yo trabajaba 70 horas a la semana. Contribuí manteniendo nuestra casa, criando a nuestro hijo, siendo tu pareja social cuando necesitabas impresionar a los clientes. Era fascinante ver a Sara reconstruir la narrativa en tiempo real. Ahora ya no era la esposa descuidada que buscaba amor. Era la socia comercial no reconocida que exigía una compensación justa. ¿Y Tom? ¿Cuál fue su contribución para merecer su parte? Sara dudó. Tom solo me ayudó a lidiar con cuestiones financieras complejas. Tom creó documentación falsa para encubrir la apropiación indebida. Eso es un delito federal, Sara. Estás siendo dramático. Estoy siendo preciso. Sonó mi teléfono. Marcus. Respondí deliberadamente con el altavoz. Lucas, tío, mira, quizá podamos resolver esto sin dramas. Sara me ha contado tus amenazas. ¿Qué amenazas concretas, Marcus? El sobre. Las investigaciones. No puedes destruir nuestra vida por celos.
Sara le había contado a Marcus nuestra conversación privada en menos de una hora. No solo eran amantes, eran conspiradores activos. Marcus, ¿tienes un abogado? ¿Por qué necesitaría un abogado? Porque has participado conscientemente en un plan de lavado de dinero. Tu cuenta bancaria ha recibido fondos desviados ilegalmente de cuentas corporativas mediante documentación fraudulenta. Silencio prolongado. Eso no es cierto. Sara dijo que el dinero procedía de vuestra cuenta personal. Miré directamente a Sara, que se había puesto pálida de nuevo. Interesante. Sara, ¿dónde le dijiste a Marcus que procedía el dinero? No vamos a discutir eso por teléfono. Marcus, continué, Sara te ha mentido. El dinero procedía de cuentas empresariales a través de transferencias fraudulentas. Técnicamente, eres cómplice de un delito financiero. Sara, ¿qué coño está pasando aquí? Marcus, cuelga el teléfono, dijo Sara rápidamente. No, tío, quiero entender esto. Sara, tú me dijiste que... Sara colgó la llamada. El silencio que siguió fue revelador. Sara nos había mentido a todos. A mí, a Marcus, probablemente a Tom sobre las cantidades reales involucradas. Su red de mentiras estaba empezando a colisionar consigo misma. Marcus no sabía el origen real del dinero, señalé. Eso no cambia nada. Lo cambia todo. Significa que nos has engañado a todos. Significa que ni siquiera tus cómplices conocían el alcance real de tu fraude. Sara se sentó pesadamente en el sofá. ¿Qué quieres, Lucas? Quiero que comprendas completamente tu situación. Mañana por la mañana me reuniré con abogados especializados en delitos financieros. Tengo documentación de 3 años de malversación, implicación de terceros y creación de documentos fraudulentos. No puedes probar que fue intencionado. Sonreí por primera vez desde el restaurante. Puedo probar que fue sistemático, elaborado y que involucró a varias personas. La intención se presume en delitos de esta complejidad. Sara me miró con una mezcla de ira y algo que reconocí como miedo genuino. Además, continué, Tom dejó huellas digitales de todas las comunicaciones. Correos electrónicos detallando cómo estructurar las transferencias. Mensajes de texto sobre nuestra situación especial. Él documentó su propia participación. La verdad era que Tom había sido excesivamente cauteloso, creando registros de cada decisión para protegerse legalmente. Esos mismos registros eran ahora la prueba perfecta de una conspiración criminal. Sara estaba comprendiendo por fin que su humillación pública en el restaurante había sido el menor de sus problemas. Si estás siguiendo esta historia de traición que se está convirtiendo en un complejo caso criminal, no olvides suscribirte al canal. Porque la venganza que Sara creía haber evitado no había hecho más que empezar. Y cuando saliera el sol al día siguiente, ella descubriría que subestimar a un asesor financiero experimentado había sido el error más caro de su vida. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, estaba sentado en la oficina de James Morrison con 3 expertos, un abogado penalista, un contable forense y un investigador federal jubilado que ahora trabajaba como consultor privado. Sobre la mesa de reuniones había 247 páginas de pruebas meticulosamente organizadas. Transferencias bancarias. Correos electrónicos. Mensajes de texto. Fotografías. Grabaciones de audio. Una cronología de 3 años de fraude sistemático. Dios mío, Lucas, murmuró David Chen, el contable forense, mientras hojeaba los extractos bancarios. Esto no es solo infidelidad conyugal. Es una operación criminal sofisticada. La abogada penalista, Margaret Sullivan, estaba revisando las comunicaciones entre Sara y Tom. Las conspiraciones de esta complejidad suelen dar lugar a acusaciones federales, especialmente con la implicación de cuentas corporativas y documentación fraudulenta. Mi teléfono sonó. Sara, otra vez. Lucas, por favor, llámame. Podemos resolver esto civilizadamente. Tom dice que estás exagerando la situación legal. Le mostré el mensaje a Margaret, que sonrió fríamente. Ella todavía no entiende que no hay negociación posible cuando se trata de delitos federales. Robert Hayes, el investigador federal, levantó la cabeza de una pila de documentos. El contable, Tom Reynolds, dejó huellas digitales extraordinariamente detalladas. Es como si estuviera documentando su propia actividad delictiva para protegerse legalmente. Probablemente lo estaba haciendo, respondí. Tom siempre ha sido excesivamente cauteloso.
Quería tener pruebas de que había seguido instrucciones específicas de Sara, por si lo descubrían. Irónico, comentó James. Su paranoia por la protección legal se ha convertido en nuestra prueba más sólida de una conspiración consciente. Margaret cerró su carpeta. Lucas, tengo que ser clara sobre las implicaciones. Cuando presentemos esto a la fiscalía, no habrá vuelta atrás. Sara y Tom se enfrentarán a cargos penales que pueden acarrearles años de cárcel. ¿Y Marcus? Marcus es más complicado. Si podemos demostrar que él sabía del origen fraudulento de los fondos, también es cómplice. Pero sus mensajes sugieren que Sara pudo haberle mentido sobre la fuente del dinero. Era fascinante cómo la red de mentiras de Sara se estaba volviendo en su contra. Ella había engañado incluso a sus cómplices. Sonó mi teléfono. Daniel. Papá, tienes que volver a casa. Ahora. Mamá está teniendo un ataque de pánico y está diciendo cosas sin sentido sobre la cárcel y el dinero robado. Voy para allá. 40 minutos más tarde, llegué a casa y me encontré con una escena caótica. Sara estaba en el sofá, visiblemente agitada, mientras Daniel intentaba calmarla. Marcus estaba allí, caminando nerviosamente por la sala, claramente en pánico. Lucas. Sara se levantó bruscamente cuando me vio. Tienes que detener esta locura. Tom dice que estás amenazando con demandarnos a todos por delitos penales. ¿Te llamó Tom? Él llamó desesperado. Dijo que tienes abogados especializados en delitos federales. Dijo que puedes ir a la cárcel. Miré a Marcus, que evitaba el contacto visual. Marcus, ¿sabías que el dinero que Sara te daba provenía de cuentas corporativas a través de documentación fraudulenta? Ella dijo que provenía de sus ahorros personales. ¿Entonces no sabías que estabas recibiendo fondos desviados ilegalmente? No. Sara, tú me dijiste que... Marcus, cállate, interrumpió Sara bruscamente. Daniel nos miraba con creciente horror. Papá, ¿de qué están hablando? ¿Qué dinero? ¿Qué delito? Era hora de que mi hijo supiera toda la verdad. Daniel, durante los últimos 3 años, tu madre ha desviado sistemáticamente $200,000 de mi empresa a través de cuentas falsas creadas por nuestro contable. Ella utilizó ese dinero para financiar relaciones extramatrimoniales con varios hombres, incluido Marcus. El rostro de Daniel se quedó sin color. $200,000. Tu madre no solo me ha traicionado emocionalmente, ha cometido un fraude empresarial a gran escala. Sara estalló. Estás distorsionando todo. Era nuestro dinero. Tenía derecho a... No tenías derecho a crear documentación falsa para encubrir transferencias no autorizadas de cuentas corporativas. La interrumpí con calma. Eso es un delito federal. Marcus finalmente encontró su voz. Sara, me dijiste que era dinero personal de ustedes. También me mentiste a mí. Te protegí, gritó Sara. No tenías por qué saber los detalles financieros. Los detalles financieros son la diferencia entre tener una aventura extramatrimonial y ser cómplice de lavado de dinero, respondí. El teléfono de Sara sonó. Era Tom. Ella contestó con el altavoz, con las manos temblorosas. Tom, por favor, dime que puedes arreglar esto. La voz de Tom era quebradiza, desesperada. Sara, no puedo arreglar nada. Mis propios abogados dicen que me enfrento a posibles cargos federales. Me recomiendan que coopere plenamente con las autoridades. ¿Cooperar? ¿Cooperar cómo? Proporcionando todos los registros de nuestras comunicaciones. Todas las instrucciones que me diste. Todos los métodos que utilizamos para encubrir las transferencias. Sara se puso pálida. Tom, no puedes. Sara, voy a salvar mi propio pellejo. Tengo una familia que proteger. La llamada terminó. El silencio que siguió fue devastador. Sara finalmente comprendió que su red de conspiración se estaba desmoronando por completo. Tom la traicionaría para reducir su propia sentencia. Marcus había descubierto que había sido engañado. Daniel sabía la verdad sobre su deshonestidad. Lucas, dijo ella, con un tono suplicante que no había oído en años. Por favor. Podemos encontrar una manera de resolver esto en privado. No hay resolución privada para los delitos federales, Sara. Daniel se levantó bruscamente. Mamá, ¿de verdad le robaste $200,000 a papá? Sara intentó acercarse a él, pero Daniel retrocedió. No fue un robo.
Era nuestro dinero familiar. Solo, reorganicé el acceso. A través de documentación fraudulenta y cuentas falsas, añadí. Eso es la definición legal de malversación y blanqueo de dinero. Marcus miraba a Sara como si la viera por primera vez. Me has convertido en un criminal sin que yo lo supiera. Nadie es un criminal, gritó Sara, perdiendo por completo la compostura. Lucas está exagerando todo para castigarme por dejarlo. En ese momento sonó mi teléfono. Margaret Sullivan. Lucas, acabamos de recibir la confirmación. La fiscalía está interesada en el caso. Tom Reynolds ya se ha puesto en contacto de forma proactiva ofreciendo su plena cooperación a cambio de indulgencia en la sentencia. Puse la llamada en altavoz deliberadamente. Doctora Sullivan, estoy en casa con Sara, Marcus y mi hijo. Todos pueden oírla. Entiendo. Puedo informarle que, basándonos en la documentación proporcionada por el señor Reynolds y en las pruebas que usted ha recopilado, la Fiscalía está preparando cargos formales por conspiración para cometer fraude, malversación y lavado de dinero. Sara se derrumbó en el sofá, comprendiendo por fin que no había escapatoria. Los cargos se presentarán el lunes. Recomiendo que la señora Caldwell busque representación legal inmediatamente. La llamada terminó, dejando la sala en silencio absoluto. Marcus fue el primero en hablar. Sara, tengo que irme. Necesito un abogado. Daniel miraba a su madre con una mezcla de decepción y horror que me partía el corazón. ¿Y Sara? Sara finalmente estaba enfrentando la realidad de que su humillación pública en el restaurante había sido solo el primer movimiento en un juego mucho más complejo. Un juego en el que ella había subestimado completamente a su oponente. Lo que ella aún no sabía era que el lunes sería solo el comienzo de sus verdaderas consecuencias. 6 meses después, estaba sentado en el Tribunal Federal, viendo cómo Sara era condenada a 4 años de prisión por conspiración para cometer fraude y lavado de dinero. Sus manos temblaban cuando el juez leyó el veredicto, el mismo temblor que había notado aquella última noche en casa. Marcus recibió 18 meses por complicidad, a pesar de haber cooperado ampliamente después de descubrir que Sara le había engañado sobre el origen de los fondos. Tom, por su cooperación inicial, consiguió una sentencia suspendida y 5 años de libertad condicional, pero perdió su licencia de contable y su reputación profesional. Daniel estaba a mi lado en la sala del tribunal, habiendo decidido apoyar completamente a su madre durante todo el proceso legal, a pesar de no estar de acuerdo con sus acciones. Se había convertido en un joven extraordinariamente maduro durante esos meses, lidiando con la situación familiar con una dignidad que me llenaba de orgullo. Papá, susurró mientras Sara era escoltada fuera de la sala, ¿crees que ella estará bien? Tu madre es más fuerte de lo que parece, respondí con sinceridad. Esta experiencia puede ser justo lo que ella necesita para encontrarse a sí misma. La transformación en mi propia vida había sido igualmente dramática, aunque en una dirección completamente opuesta. Con el dinero recuperado a través de los procesos legales y la liquidación de los bienes, finalmente había realizado el sueño que había mantenido en segundo plano durante décadas: expandir mi consultoría a una operación nacional especializada en ayudar a víctimas de fraude conyugal. Miche y Associates, protegiendo a las familias a través de la transparencia financiera, operaba ahora en 12 estados, con un equipo de 23 especialistas. Nuestro objetivo era enseñar a las parejas a crear estructuras financieras que protegieran tanto a la pareja como a los individuos, evitando precisamente el tipo de manipulación que Sara había perpetrado. El caso se había convertido en un estudio emblemático en las facultades de Derecho sobre cómo se descubrían y procesaban los fraudes conyugales complejos. 3 universidades me invitaron a dar una conferencia sobre la intersección entre las relaciones personales y los delitos financieros. Jennifer, Tom y Rebecca, nuestros antiguos amigos que habían sido cómplices silenciosos del engaño, se enfrentaron a sus propias consecuencias sociales. Cuando la historia se hizo pública a través de los informes judiciales, la comunidad de Atlanta reaccionó con indignación ante su complicidad. Jennifer perdió varios clientes importantes de su negocio de decoración. Tom y Rebecca se mudaron a otro estado, incapaces de soportar el ostracismo social. La red de relaciones que había sostenido a Sara durante su traición se derrumbó por completo cuando se enfrentó a la realidad de sus actos delictivos. Pero la transformación más profunda se produjo en mí mismo. Durante los meses de investigación, preparación legal y proceso judicial, descubrí una fuerza interior que no sabía que tenía. No era solo la satisfacción de la venganza, era la comprensión de que había permitido ser víctima durante mucho tiempo, no solo de Sara, sino de mi propia tendencia a anteponer las necesidades de los demás a las mías.
La humillación pública en el restaurante, que Sara había planeado como mi momento de mayor debilidad, se convirtió en el catalizador de mi mayor transformación personal. 6 meses después del juicio, recibí una carta de Sara desde la cárcel. Lucas, escribió ella, sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero necesito que sepas que ahora comprendo el alcance de lo que hice. La terapia aquí me ha ayudado a ver cómo convertí nuestra relación en un sistema de explotación. Te merecías algo mucho mejor. Daniel me cuenta sobre tu nueva empresa y cómo estás ayudando a otras familias. Estoy genuinamente orgullosa del hombre en el que te has convertido. La carta era sincera de una forma que Sara nunca había sido durante nuestro matrimonio. La cárcel le había obligado a hacer una introspección que décadas de autodescubrimiento no habían logrado. Le respondí brevemente, deseándole un crecimiento genuino y curación. 1 año después de la sentencia, Daniel se graduó en la escuela de administración y se unió a mi empresa. Trabajamos juntos desarrollando programas educativos para parejas jóvenes sobre transparencia financiera y comunicación saludable en las relaciones. Papá, me dijo durante un almuerzo, has convertido la peor experiencia de tu vida en la base para ayudar a miles de personas. Eso es lo que yo llamo la venganza perfecta. Tenía razón. La verdadera venganza no había sido ver a Sara enfrentarse a las consecuencias legales. Había sido descubrir que era capaz de mucho más de lo que imaginaba cuando finalmente dejé de menospreciarme para acomodarme a la disfunción de los demás. La lección más poderosa que aprendí fue que la traición, aunque devastadora, puede ser el despertar más necesario de nuestras vidas. Sara intentó destruirme, pero solo reveló recursos internos que yo no sabía que tenía. Hoy, cuando miro atrás, veo que su humillación pública en el restaurante fue el mayor favor que ella pudo haberme hecho. Me obligó a dejar de ser una víctima y empezar a ser la protagonista de mi propia historia. Si esta historia de traición convertida en triunfo te ha emocionado, suscríbete al canal ahora mismo. Tenemos decenas de historias similares sobre personas que han convertido sus peores experiencias en los cimientos de sus mayores victorias. Haz clic en el timbre para recibir una notificación cada vez que publiquemos una nueva historia de reviravoltas y venganza. La última vez que supe de Sara, había salido de prisión tras cumplir 3 años de condena por buen comportamiento. Estaba trabajando en un programa de reinserción social, ayudando a otras mujeres a reconstruir sus vidas tras crisis personales. ¿Y yo? Bueno, la semana pasada inauguramos nuestra 15ª oficina, esta vez en Seattle, donde Daniel dirigirá nuestra nueva división de tecnología preventiva. La diferencia es que ahora, cuando me levanto cada mañana, ya no soy el marido descuidado de Sara. Soy Lucas Mitchell. Y esta es la vida que he construido después de aprender por fin a valorarme a mí mismo.